Bueno, hoy contamos con la presencia en el plató del cascabel de Iván Espinosa de los Monteros, cofundador de Vox y ex portavoz de este partido en el Parlamento. Y ahora yo creo que viendo los toros desde la barrera. La política lo tiene de momento bastante apartado, ¿verdad, don Iván? Llevo ya 2 años fuera, o sea que sí, Estás fuera de la melé política. Fuera de la melé. Pero no fuera de lo que es, en fin, asuntos que pueden interesarnos y por supuesto que él ha plasmado de luego en este libro sobre reflexiones que podrían inspirar ideas y también incluso argumentos y, por qué no, ponencias políticas. España tiene soluciones, el libro que presentaba la semana pasada con Cayetana Álvarez de Toledo, por cierto, hacia un futuro brillante y próspero y que ha editado Almuzara. Y sobre esto vamos a hablar con Iván Espinosa de los Monteros. Por ejemplo, ¿España tiene solución con Pedro Sánchez o necesariamente sin Pedro Sánchez? Bueno, Pedro Sánchez es el problema, o por lo menos es un síntoma del problema que tenemos, ¿no? Y digamos que extirpar a Pedro Sánchez con métodos democráticos, como es natural, es el primer paso, pero es lo que en matemáticas se llama una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Es necesario, sin eso no avanzamos hacia ningún lado, pero no es suficiente. Ya lo vimos una vez en el 2011, cuando el problema era quitar a Zapatero, se quitó a Zapatero, pero luego pues no se evolucionó o no se puso a España por la senda ilusionante que algunos esperábamos, ¿no? Entonces, lo primero es luego quitar a Pedro Sánchez y lo segundo pues es restituir la confianza en las instituciones. Pues justamente lo que decíamos de Televisión Española, que se puede decir de la Agencia EFE, que se puede decir de la Justicia, de la Fiscalía específicamente, o del Tribunal Constitucional, o del Tribunal de Cuentas, o de tantas instituciones que han sido colonizadas y mal utilizadas por este gobierno, ¿no? Y una vez que hayamos conseguido restituir la credibilidad de estas instituciones, que es la base de toda democracia, es decir, restituir la independencia de poderes, restituir la credibilidad de las instituciones, el siguiente paso ya es empezar a generar un futuro brillante y próspero a base de, esencialmente, un cambio cultural en el que ya dejemos de azotar, castigar, perseguir, insultar al que genera un puesto de trabajo, al autónomo, al contribuyente, al trabajador, al que ha generado algo de riqueza, al que le va bien o al que lo intenta, por lo menos, ¿no? Que parece que eso es lo que tenemos ahora en el punto de mira, es decir, machacar a cualquiera que tenga un gramo de iniciativa o de capacidad de presentar una idea novedosa, ¿no? Y nos los cargamos como fiscalmente, con inspecciones, con insultos, con desprecio. Me ha traído aquí pues, el conductor de un coche, que es una persona que me ha contado un poco su vida, pues un emprendedor que ha llegado a tener 100 empleados, le ha ido muy mal, ha quebrado y ahora pues está de conductor mientras empieza otra vez, ¿no? Un señor no joven. Estoy convencido de que va a volver a empezar y que le va a volver a ir bien, pero mientras tanto pues se tiene que recomponer, ¿no? Pero lo que el tío te dice es, hombre, yo no espero que nadie me ayude, pero lo que me gustaría es que dejaran de fastidiarme, ¿no? O sea, que no hace falta, no estoy a que el Estado me dé dinero, ni una paga, ni una ayuda, bastaría con que dejara de molestarme, ¿no? Bueno, pues esto es un cambio de actitud que necesitamos tomar como país, desde luego. El gobierno que suceda a este gobierno también, pero como país tenemos que empezar a dejar atacar a los que crean empleos, que crean riqueza, a los que trabajan y dejar de santificar a los que de una manera menos legítima se han convertido en dependientes del Estado sin necesidad de serlo. Pues yo creo que un país moderno como España tiene que poder ayudar a gente que lo necesita, a gente que está en una situación de pasividad por necesidad, por un accidente, por una enfermedad, por lo que sea. Pero la gente que tiene capacidad de trabajar y que está en situación de tener un empleo, pues tenemos que poner todas las herramientas posibles para que se le pueda ofrecer un empleo y deje de ser un dependiente del Estado. Dedicas un apartado a la importancia de las ideas y también del lenguaje, lógicamente. Y en ese sentido te pregunto, Iván, ¿qué ideas crees tú que debería recuperar la derecha? Que de alguna forma, pues por la utilización del lenguaje, la manipulación, instrumentalización del lenguaje, la izquierda ha sabido capitalizar en algunos momentos. Lo primero es tomar superioridad moral. Lo primero es tomar nota de todo lo que ha hecho la izquierda y no volver a tocar eso jamás. Por ejemplo. Lo inverso. Bueno, pues por ejemplo, este estatalismo con el que la izquierda pretende someter a todo un país, ¿no? Es decir, aquí hay básicamente 2 modelos económicos, como hay 2 modelos políticos, el de la democracia o el del marxismo. Y lo mismo en el mercado o en el mundo de la economía, ¿no? Hay un modelo que es el basado en la libertad, en la responsabilidad también, claro, que esto a veces da miedo, pero la libertad, que es la que genera más prosperidad, más crecimiento, más igualdad de oportunidades y el que es mejor para una nación. Y luego hay otro, que aparentemente es más cómodo, que es el de la dependencia del Estado, que es el que fomenta la izquierda. ¿Por qué? Porque, como dicen ellos muy abiertamente, esto se lo habremos oído a López Obrador, se lo habremos oído a líderes de Venezuela. Claro,
cuando alguien de izquierdas prospera y se vuelve clase media, o alguien de clase media prospera aún más, deja de votar a la izquierda. Lo que nos interesa, tenerlos a todos dependientes y pobres para que sigan votando a la izquierda, ¿no? Ya, pero es que al país no le interesa eso. Al país lo que le interesa es que la gente prospere, que evolucione, que mejore, que tenga unos objetivos alcanzables, que en una serie de años pues, alguien pueda formar una familia, se pueda comprar una vivienda, ojalá un coche, que pueda veranear, en fin, lo que ha sido siempre el sueño de la clase media occidental y que teníamos bastante bien organizado y bastante bien estructurado hasta hace relativamente poco, ¿no? Y la manera en la que la clase media se ha ido empobreciendo estos últimos 20 años es dramática. Lo que pasa es que como es poco a poco, pues parece que no es tan grave o no nos damos cuenta de una manera tan clara. Pero llevamos 2 décadas perdidas en España. ¿Y la batalla cultural? Bueno, entonces la batalla cultural es lo previo a todo esto, es decir, ¿qué cosas son necesarias para la derecha que no estamos viendo? Pues es necesario apelar, desde luego, a la ley y el orden, por supuesto, esos son valores de derecha, pero también el crecimiento económico, el esfuerzo, el trabajo, el rendimiento, la generación de riqueza, pues estas son las cosas que la derecha tiene que saber formular de una manera atractiva, ¿eh? No es cuestión de imponerla, sino de convencer, de mostrar este camino que es mucho mejor que el otro, señalar por qué es peligroso que en la España de hoy más de la mitad de los mayores de 18 sean dependientes del Estado y menos de la mitad sean contribuyentes netos. Estas son las cosas que hay que contar y que hay que saber contar con un poco de entusiasmo y generando un poco de atracción, ¿no? Entonces, para eso, efectivamente, lo que cuento en el libro es que hay que saber primero cambiar el vocabulario. Una vez que se cambia el vocabulario, cambiar la cultura o el contexto cultural. Y una vez que has cambiado el vocabulario y el contexto cultural, ya ejecutar esos cambios, ¿no? Pero si no haces el esfuerzo de convencer con un nuevo vocabulario y con un nuevo contexto cultural, pues va a ser muy difícil que un gobierno que llegue mañana simplemente viendo pasar el cadáver de su enemigo, ¿no? A base de no haber hecho nada, sería muy sorprendente que al día siguiente nada más tomar posesión empezara a tomar todas las medidas correctas, ¿no? Si tú tienes el convencimiento de que esas medidas son las correctas, me lo tienes que contar, me lo tienes que vender, tienes que hacer este esfuerzo. Y si no tienes ese convencimiento, pues aunque gobiernes a partir de mañana no lo vas a hacer bien. Por lo tanto, si no me estás convenciendo es que o no tienes esas ideas tan definidas, porque no crees en ellas o porque no sabes cómo defenderlas. Esto tiene solución. Si es que no crees en las ideas, entonces ya estamos peor. Pues en ese sentido, Iván, ¿cómo crees que debe aprovechar el Partido Popular en su inminente Congreso de julio todo esto? Porque, en fin, se juega mucho. Bueno, pues es una oportunidad para evidenciar si es verdad que ya no son un partido socialdemócrata. Porque lo que han sido en los últimos 20 años, desde el 2004 por poner algo, desde aquel fatídico 11 de marzo donde perdieron las elecciones que fueron después del 11 de marzo, ha sido una cesión constante a la izquierda. Lo que ha hecho el Partido Popular estos 20 años ha sido expulsar a los liberales, expulsar a los conservadores y expulsar a todo aquel que tuviera estoy generalizando por supuesto, pero que tuviera un mínimo bagaje de contenido, de claridad de ideas, de mensaje. Entonces, esto es lo que hay que revertir si pretenden gobernar con éxito. Esta es mi opinión, por supuesto. Pero si pretenden gobernar con éxito, pues tienen que reforzarse intelectualmente, políticamente, anímicamente. Pero claro, si en el Congreso que viene ahora lo que van a reforzar es lo contrario, es decir, la nada con sifón, pues entonces no le auguro un gran éxito. Aquí pueden coger algunas ideas, me imagino, ¿no? Bueno, yo lo he escrito para que lo copien todo, ¿no? Hay gente que le molesta que esa fue idea mía. Bueno, primero las ideas ya que están casi todas inventadas. Aquí, sí, está claro. Antonio, yo no pretendo haber inventado nada, ¿eh? Es decir, que la mera observación de la realidad empírica de los últimos 150 años, o la realidad histórica o la contemporánea, ya te explica cuáles son las medidas correctas. Si es que lo bueno es que ya se ha probado todo. O sea, ya hemos probado el marxismo, no funciona. Ya hemos probado la socialdemocracia tibia, no funciona. O funciona peor. Y ya se ha aprobado la defensa de la libertad y el libre comercio. Funciona, prosperas, te enriqueces, creces. Pues chico, habrá que ir por ese camino que es obvio, ¿no? Que es obvio. Y el 99% de los problemas que tenemos son los derivados de la influencia de la izquierda y del separatismo en España, que han hecho especialmente... Los dos han hecho especial daño en los últimos 40 años. Hablas precisamente de la defensa de la libertad. ¿Está en retroceso la libertad en España? Bueno, clarísimamente, ¿no? Lo está en todas partes. Lo ha estado durante muchos años con esta tendencia woke de acechar a la libertad de expresión, porque siempre y cuando emitieras una opinión diferente de la que establecen los popes de la izquierda, entonces ya eras un fascismo, ¿no? Eras un fascista. Fascista es todo el que está a la derecha de Stalin, ¿no? Para esta gente. Cualquiera es fascista. Primero era fascista Ciudadanos, luego el PP, luego Vox y por supuesto, pues todas las cadenas de televisión que no se alineen específicamente con lo que diga el gobierno, ¿no? Claro que las libertades están en retroceso,
no solo la libertad de expresión, sino la libertad de pensamiento. Las leyes de memoria histórica pues, son un claro retroceso en ese camino. Y luego las libertades individuales también se ven cada vez más acechadas por un Estado que tiene una tendencia a crecer y a generar un efecto de expulsión del sector privado, que son también muy preocupantes. ¿Crees que la ciudadanía es consciente de todo esto? De que tenemos un gobierno totalmente colonizador de instituciones, como hemos contado tantas veces, que es partidario de acabar con la división de poderes, de colonizar instituciones, como decimos, una y otra vez, etcétera, etcétera, del retroceso de esas libertades que suponen el hecho de que al final pues no se respete precisamente el funcionamiento normal de la democracia? ¿La gente es consciente de ello o no? Bueno, yo creo que tenemos una virtud como país que es también un problema, ¿no? Un riesgo, que es que tenemos un país maravilloso y además muy resistente. Llevamos 20 años perdidos y sin embargo el país sigue siendo España, sigue siendo un país súper atractivo para vivir, para trabajar a pesar de las dificultades, cada vez más atractivo para vivir y no tanto para trabajar. Pero es un país increíble, tan increíble, que teniendo las tasas de paro juvenil más altas de Europa y una de las tasas de paro más altas en general de Occidente, tenemos la menor tasa de fuga de cerebros porque aún en peores condiciones la gente prefiere vivir aquí. Lamentablemente estamos perdiendo mucho talento, pero si fuéramos pues otros países estaríamos perdiendo incluso más, ¿no? España es un gran país, España es un país que para vivir, que para el día a día es maravilloso, nos sigue encantilando a todos. Y claro, lo que sucede es que nos vamos acostumbrando y nos vamos adaptando a los cambios, a los ataques a la libertad, al deterioro institucional, a la caída de la calidad democrática, y nos vamos habituando y le vamos quitando importancia y nos dedicamos un poco a nuestras cosas, ¿no? Si tú le preguntas a alguien en un momento dado que reflexione sobre el tema, seguramente la gente lo entiende. Pero en su día a día pues no están pensando en estas cosas. Por eso también creo que la derecha tiene que hacer un esfuerzo extra de bajar al terreno de lo concreto lo que creemos que está sucediendo, que es negativo para los españoles, y luego, por el otro lado, que esto es lo que más hace falta, generar un marco, generar una visión, un horizonte hacia el que nos quieran llevar, que sea más atractivo que la situación actual, que eso es realmente fácil con 3 o 4 ideas que tengas, ¿no? Hablas de la tradición del separatismo, de una Cataluña recuperable. ¿Cómo sería, en tu opinión, esa Cataluña, la recuperación de Cataluña? Pues es un proceso, igual que el problema de falta de afectos, ¿no?, entre catalanes y el conjunto de españoles se ha ido larvando poco a poco durante 40 o 45 años, pues el camino inverso no se soluciona de aquí a unos pocos días, a unas pocas semanas. Tenemos que hacer un esfuerzo que requiere paciencia, constancia. Quizás esto es lo más difícil porque con los cambios de gobierno no es probable que eso se produzca, pero constancia. Y luego pues también en el libro propongo algunos ejemplos de cómo se puede invertir en la recuperación de los afectos, ¿no? Y lo primero para que haya afectos es que nos conozcamos. Es muy difícil que tú sientas afecto por alguien a quien no conoces, ¿no? Bueno, pues si tenemos, por ejemplo, por poner una idea que sale en el libro, pero si tenemos un programa Erasmus, que a mí me encanta que nuestros hijos vayan de un lado para otro. Yo tengo una hija que está en Roma, tengo un hijo que se va ahora en septiembre. Bien, esto está muy bien, pero quizá podemos tener un programa dentro de España para que un niño gallego pueda estudiar un año en Canarias, para que un catalán pueda pasar otro año en Sevilla, para que un andaluz pueda estar en Baleares, y así sucesivamente, ¿no? Claro, para eso hace falta que todo se pueda entender en lengua común, que un estudiante de segundo económicas cuando pasa a tercero en Cataluña encuentre una universidad donde le den clases en español, que un gallego cuando vaya a Murcia pues no pierda el curso, en fin. Pero este tipo de cosas, este tipo de inversión en la recuperación de los afectos y muchas otras cosas que propongo en el libro, no da resultados inmediatos, no es una píldora mágica, no hay solución fácil, pero cuanto antes empecemos, antes recuperaremos esos afectos, que yo creo que es importante para el conjunto. Pone la primera piedra, en definitiva. Hablas también del segundo milagro económico español. ¿Cómo debe ser ese, o cuál debe ser ese milagro, segundo milagro económico español? Bueno, el primer milagro es al que hago referencia, es el que se produce entre el Plan de Estabilización del 59 y la crisis de petróleo del 73, 14 años de crecimiento de una tasa del 7,5 anual compuesto. Para hacernos una idea, en menos de una generación, en 15 años, España multiplica por 2,5. Eso es increíble, ¿no? Por comparación, ahora llevamos 20 años parados en cuanto a crecimiento de la riqueza descontada de la inflación, ¿no?, de riqueza per cápita. ¿Cuál es el segundo milagro? Pues yo creo que es uno en el que el Estado hace aquello que tiene que hacer y deja de hacer todas las demás cosas. ¿Qué son las cosas que tiene que hacer? Pues tiene que proveer las infraestructuras adecuadas para que España pueda tener un segundo estirón, un segundo milagro económico. Tiene que cambiar la legislación laboral, fiscal y mercantil para hacerla proclive y no estar todo el día castigando a los que tengan iniciativa, a los que crean empleo, a los que crean riqueza.
Eso conlleva también un cambio cultural que no es solo de los políticos, sino de todos nosotros, ¿no? Y luego hay toda una serie de ideas que ahí propongo que tienen que ver con nuestro futuro energético, que creo que va a ser una clave, el potencial que tiene España en materia de agricultura, la creación de un plan hidrológico nacional, lo que llamamos la España Verde, que es un plan de reforestación, un plan tecnológico en el que España se puede convertir en el líder mundial de los centros de datos que proveen del soporte necesario para la inteligencia artificial, que es el mayor cambio tecnológico de nuestras vidas y sin duda de la humanidad, y que lo tenemos delante y no somos conscientes. Bueno, de todo esto es de las cosas que lamentablemente no oigo hablar en el Congreso todos los días, y lo entiendo porque la actualidad manda, y entonces estamos con que si Santos Cerdán y Ábalos y la mujer de Sánchez y estas cosas que ahora hablaremos también de eso. Que lo entiendo, y que es necesario, y no digo que no, pero además pues me gustaría que estuviéramos hablando de cuál es el plan energético para España, cuál es nuestro plan hidrológico nacional, cómo vamos a ser líderes en data centers, cómo vamos a crear empleo, cómo vamos a generar un cambio normativo, cultural y social que haga que España en los siguientes 20 años vuelva a experimentar un crecimiento parecido al que hemos experimentado en otras épocas. Bueno, estamos de acuerdo en que hace falta un plan hidrológico nacional, yo creo que en eso no hay ninguna duda, todo menos el gobierno, lógicamente, o la mayoría, menos el gobierno y aquellos que no quieren ceder el agua, de ninguna manera porque consideran que es suya, porque pasa el río por su... Pero es que eso también requiere una explicación y un cambio cultural. Pero si el plan energético, por ejemplo, al que te refieres, ¿cómo sería? Porque el de Sánchez ya sabes que es excluyente respecto a las nucleares y pues, es en general, muy ideológico con las renovables. En general, todo lo que estamos viendo Sánchez al revés, ¿no? En términos matemáticos, uno partido por Pedro Sánchez. Lo que haya hecho, pues la inversa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez? Efectivamente, excluir ciertos tipos de energía. ¿Qué tenemos que hacer? Lo contrario. Es decir, tenemos que ahondar en todas las fuentes de energía que seamos capaces de producir. Oiga, tenemos una gran capacidad de solar. Bien, la tecnología va avanzando y lo va haciendo cada vez más eficiente. Pues invirtamos en eso. Pero también tenemos una capacidad nuclear que se quedó corta, aunque tenía una planificación de cierto crecimiento, pues tenemos que reforzar lo que ya tenemos, porque tenemos unas centrales que se instalan en los años 70 con tecnología General Electric de aquella época, que se preveía que podían durar 100 años. Se le da un plazo de 50 para una revisión total, por si algo ha cambiado o ha fallado, pero con la previsión de que duraran 50 años más. Están pasando ahora los 50 años, y la primera central que tocaba renovar, que era Garoña, hace 10 años, pues el gobierno del Partido Popular, ya no digo el PSOE, decidió cerrarla. Ellos dicen, no la cerramos, bueno, pues no la renovaste, es lo mismo, porque la central de Garoña estaba en condiciones de aguantar 50 años más, con mínimas inversiones, casi ninguna, pero hacía falta voluntad política, no se tuvo. Bien, pues ahora salen nuevas centrales, de Almaraz, por ejemplo. Pues ahora sí es el momento de prorrogar la vida útil de aquellas centrales que tenemos en funcionamiento e incluso instalar nuevos reactores. Oiga, si lo está haciendo todo Francia lo está haciendo. Bueno, Francia es que tiene Suecia, docenas, por ejemplo, y Suecia, Francia y Suecia. Pero sin renunciar a nada. Y ciclo combinado, pues sin renunciar a nada. Oiga, estoy viendo que en Alemania están cerrando plantas de renovables para sacar plantas de carbón, que estaban preinstaladas y que tenían también una gran capacidad energética, ¿no? Pues tendremos que empezar a... No estoy abogando ahora por traer las plantas de carbón, pero lo que no podemos hacer es renunciar ni a las renovables, ni renunciar a las nucleares, ni en general a las fuentes de energía que podemos generar. Y tenemos todavía un potencial enorme en las centrales hidráulicas de bombeo reversible, porque uno de los problemas que la tecnología no ha resuelto todavía es la capacidad de almacenamiento de energía. Las baterías, pues todavía, quizá dentro de 50 años, todavía no son suficientemente eficientes ni grandes. Pero si somos capaces de almacenar agua y hacer que caiga cuando queremos y volver a bombear con energías renovables por el día y que por la noche sigan cayendo, pues esto es una manera de almacenar energía indirectamente, ¿no? Y España tiene, afortunadamente, la orografía necesaria para ello. Bueno, pues es que eso tampoco le gusta a los progres. Oiga, ya lo entiendo, pero es que necesitamos generar el doble de capacidad, estoy exagerando, pero una enorme capacidad energética con una, de nuevo, inversión en infraestructura para evitar que vuelva a haber apagones y para dar servicio a la enorme demanda de energía que viene en los años venideros, en parte por la inteligencia artificial y en parte por los propios avances industriales y de compañías electrointensivas que tienen derecho, y ojalá seamos capaces de conseguir que se queden en España, ¿no? Hablas también de la inmigración en el libro, España tiene solución, y te pregunto, ¿qué solución das a la inmigración? ¿Cómo crees que debe abordarse? Bueno, en primer lugar, yo creo que se tiene que cumplir la ley, ¿no? Esto es algo realmente básico, ya, pero es que llevamos 15 años o 20 en los que no se cumple la ley, ¿no? Y en segundo lugar, creo que los países tienen derecho a decidir cuántos inmigrantes, qué tipo de inmigrantes
y en qué condiciones se admiten a un país. Y no son las mafias de tráfico de personas las que deben decidir cuánta gente y cuándo entra en cada país. Dicho eso, yo no coloco la responsabilidad en el inmigrante, sino en los políticos que han generado un efecto llamada de manera muy responsable para traerlos aquí por motivos puramente doctrinales o de tipo ideológico, ¿no? Y yo creo que los inmigrantes que están aquí, que trabajan, que contribuyen, que se esfuerzan, que están en nuestro entorno diario, son los más interesados en que no vengan inmigrantes que vengan a lo contrario, o bien a destruir nuestra civilización, que suena muy fuerte, pero es lo que está pasando en algunos casos, o bien a vivir de una red o de un sistema social muy generoso que tenemos, pero que está pensado para un cierto tamaño y no para sostener a cualquiera que venga por aquí. Y en el libro cito unos estudios serios que se han hecho en países nórdicos donde se ve quiénes son los inmigrantes que aportan un saldo neto favorable al país al que se destina. Y el resumen es que son aquellos inmigrantes que tienen afinidad cultural con el país al que van. O bien por las condiciones de origen del país del que provienen, o bien porque su deseo es integrarse realmente. Estos son los inmigrantes que aportan valor, que deben ser bien recibidos y que generan un valor añadido en el país en el que están y que acaban integrándose perfectamente, aunque luego tengan sus costumbres, su religión o su lengua, ¿no? Y la vivienda, que también aportas ideas. Ya hemos desmenuzado el libro, pero bueno, son sugerencias, sugieres que luego se pueda leer. Claro. En fin, son temas que abordas detenidamente y la de forma vivienda reflexiva en el libro. La vivienda, ¿hay solución? Claro que hay solución, y es quizá el ejemplo más claro de un problema generado por los políticos, porque todo lo demás es mucho más complejo, ¿no? Pero la vivienda es que es un problema enteramente político, en un país como España, no digo en otros sitios, pero un país como España, donde tenemos enorme capacidad de construcción, buenos arquitectos, buenos diseñadores, buenos constructores. ¿Por qué no hay suficiente vivienda en aquellos sitios donde hace falta? Pues porque a los políticos no les da la gana de poner el suelo a disposición, porque el mayor especulador del suelo en España son las entidades públicas, especialmente los ayuntamientos, pero también las comunidades y en cierto grado el Estado. Pero si tú pones el inmenso tamaño o la inmensa cantidad de suelo que hay disponible en el perímetro de las ciudades, lo pones a disposición de las promotoras o de las constructoras, pues ellas empiezan a construir muy rápidamente y se resuelve el problema en cuestión de poco tiempo. Poco tiempo es una legislatura, si pones las medidas necesarias. Lo único que tiene que hacer el Estado hoy es colocar las infraestructuras, los viales, el alumbrado, por supuesto una planificación urbanística. Y el alcantarillado, lo típico. El alcantarillado y una planificación urbanística. Claro. Porque, pues aquí tiene que haber un centro sanitario por cada, lo que sea, 50.000 habitantes y un colegio, más un instituto, más un centro geriátrico, lo que sea, ¿no? Pero esto está inventado, o sea que esto también tenemos muy buenos urbanistas, ¿no? Esto se tarda una mañana en decidir, estoy exagerando, pero se tarda poco tiempo si se quiere, si se tiene el deseo de voluntad. Pero ¿cuál es el problema? Esto lo he visto yo. Es decir, vas a un ayuntamiento, estás en una promoción inmobiliaria y el técnico que depende del político de turno te dice, ya, pero es que aquí se va a ganar dinero. Claro, es que esta es la naturaleza del promotor. Ya, pero es que a mí me ha dicho el político que no aprobemos ningún proyecto que sea especulativo. ¿Pero cómo especulativo? Es decir, ¿quién va a venir a construir? ¿Alguien que quiere perder dinero o alguien que quiere ganar dinero legítimamente? Y cuanta más gente haya construyendo para ganar dinero, pues más fácil será para un individuo comprar, porque tendrá más oferta, luego será... O sea, es todo lo contrario de lo que hace la izquierda, ¿no? Ponía alguna vez el ejemplo del Plan Chamartín, que es el mayor desarrollo urbanístico de Europa, lleva unos 50 años gestándose, no sé si 50, pero 40 y pico. Los becarios que empezaron a trabajar esto se han jubilado ya y todavía no lo han visto, ¿no? Quizás sus hijos o sus nietos vean el primer piso. Ahora parece que ya están haciendo algo, ¿no? Se está haciendo ya algo, ¿no? Bueno, y lo más irónico es que la que lo destaponó fue Carmena, que esto ya es el colmo de los colmos, porque ha habido años en que estaban la Administración Central Autonómica del Ayuntamiento en el mismo partido, y sin embargo fue Carmena. Bien, pues Carmena lo destaponó, eso sí, reduciendo el número de viviendas. Entonces, ¿tú qué crees que pasa si cuando ibas a construir, me lo voy a inventar, 100.000 viviendas, ahora la misma promotora solo puede hacer 50.000? Pues que subiera el precio de la vivienda, ¿no? Si haces lo contrario, si en vez de 100.000 dices, no, un 200.000, pues ahora... Abaratas el producto. Abaratas el producto, luego lo haces más accesible. No, es que eso es especular. O sea, es que me duele, pero de verdad, me duele por la gente que podría hoy tener ya una vivienda a un precio asequible en la prolongación de la Castellana, en un sitio magnífico, y que Madrid ya podría ser una ciudad pues todavía más agradable, más grande y más accesible,
para la siguiente generación, ¿no? Yo tengo 4 hijos y me preocupa mucho dónde van a poder, porque yo espero que puedan vivir en mi ciudad. Oye, pues si no, se tendrán que ir a Guadalajara, o tal, que es estupendo también, pero yo vivo en Madrid, me gustaría que vivieran cerca donde vivo yo. Lo veo muy difícil con la situación actual. Luego habrá que tomar medidas para que la siguiente generación se pueda comprar un piso y que no cueste todo 1.000.000 de euros, sino que sea razonablemente accesible. Ya, pues los políticos se empeñan en lo contrario. Pero es que de verdad que es un empeño político, que parece que está hecho a propósito. Es increíble. Bueno, Iván, ahora vamos a hablar de algo de actualidad rápidamente y también te preguntarán Álvaro, Esther y Paco, pero he querido entender al principio que, bueno, no lo echas de menos el día a día de la política. Bueno, yo lo pasé muy bien mientras estuve dentro. Pero y no sigues tengo ninguna queja. Vox. Yo sigo siendo afiliado de base. Está muy apartado del partido, ¿no? Bueno, yo soy un militante de base que tengo mucha conexión con la base. ¿Y eres fichable? Ahora que está tan de moda esto de los fichajes futbolísticos. Digo, si eres bueno, fichable, el Madrid me ha tentado en nombre de alguien del PP y dice, Iván, ¿por qué no te vienes con nosotros? El Real Madrid conoce mi calidad futbolística, pero dicen que estoy un poco mayor para esto y quizá para el equipo senior, ¿no? No, pero ya en serio. A mí lo que me preocupa de verdad es España. Es decir, a mí lo que me preocupa es que demos entre todos, pues una persona que escriba un libro, un programa de televisión, un canal como este. En septiembre sacaré un centro de pensamiento, un think tank, para proponer ideas aún más desarrolladas y con gente muy distinta, que vaya aportando cada uno de su conocimiento esa capacidad que tienen, porque es que España, Antonio, a mí una de las cosas que me asombra es que España está llena de talento, pero parece que el mundo de la política es refractario, que nadie se quiere aproximar a ese mundo, ¿no? Es verdad que han creado muchas barreras de entrada y de salida, yo estoy viendo ahora las barreras de salida, ¿no? Pero España está llena de talento y me gustaría traer una buena parte de ese talento para poner a disposición de las ideas, no de un partido político, sino de una fundación, ¿no? Y eso es lo que a mí ahora mismo me tiene ocupado y entusiasmado. O sea, si te hacen una oferta, decir, oye, pues a lo mejor nos interesa que Iván Espinosa de los Monteros se integre en este partido. Ya saben ustedes cuál podría ser. Si está en Vox, pues el otro. El otro de centro derecha. No estamos en eso. No estamos en eso, pese a lo que algunos quieren decir, ¿no? Que ya me han dicho que tú lo que quieres es un puesto en las europeas. Las europeas, tú lo que quieres es no, pues no, chico, el tiempo va pasando y va demostrando lo que no estás en eso. Que no estamos en eso, ¿no? Paco. Sí, bueno, en cualquier caso, contradiciendo a Antonio, Iván, no estás viendo los toros de la barrera, si acaso viéndolos desde el callejón. Bueno, también es verdad, cierto. Que es más cerca, ¿no? Esa es la expresión más justa, más adecuada y acertada. Entonces, yo creo que es muy plausible todo lo que se haga de la sociedad civil para renovar las ideas y demás. Yo creo que España yo creo que sí tiene solución. En la presentación del otro día que estuve presente, pues Cayetana Álvarez Toledo dijo que debemos desterrar el malditismo español, ¿no? Que arrastramos desde el 98 en adelante. Evidentemente tiene solución. Sí es cierto que hay cosas difícilmente reconducibles. Lo que tú pretendes, por ejemplo, del Erasmus, ya la barrera lingüística que se ha instalado en Cataluña y en otros sitios, eso va a ser muy difícil de demoler. Que en Cataluña ya se ha impuesto el monolingüismo en catalán, es decir, es una realidad En cualquier caso, veo también que ves con preocupación la mala vida de los liberales tanto en Vox como en el Partido Popular, ¿no? Por la deriva que están encontrando. Digamos que es un grupo que siempre mueve la desconfianza en cualquier organización. Pero bueno, yo quería un poco cómo se puede desbloquear la situación política. Es decir, es evidente que Sánchez va a tener siempre el apoyo de todos los nacionalistas, todos los independentistas, porque viven de su debilidad. Pero por otro lado, siempre la duda, es decir, si las encuestas dicen que la suma de una alianza Partido Popular-Vox puede producir ese cambio, ¿por qué no se produce? Estamos viendo en los últimos lo que está ocurriendo en toda Europa, que se está produciendo un cambio, es decir, los resultados que han producido en Portugal han sido tremendos, es decir, que el Partido Socialista en Portugal, que ha sido un partido clave como lo fue en Francia, y con una mayoría absoluta con Antonio Costa, exactamente, con una mayoría absoluta, esté ahora mismo en unas posiciones prácticamente minoritarias, es decir, no están de una forma por los desacuerdos, por el hecho de que cada uno querer ser el cabeza de ratón, que al final consolidar la idea de excepcionalidad política de España, es decir, que Sánchez sea la excepcionalidad europea por esa falta de entendimiento, por esa alianza. Es decir, ¿cómo se podría, o cuál tú, es verdad que sigues como militante de base de Vox, pero un poco desde ya no la militancia activa, de la portavocía en el Congreso, etcétera, etcétera, ¿cómo ves esa solución? Porque eso genera una cierta incomprensión y un cierto, digamos, cabreo por parte del
el centro derecha que ve que las encuestas dan esos resultados, pero no se produce ese cambio, ¿no? Bueno, en el gobierno. Yo sí creo que Sánchez es la excepción. De hecho, es el único líder socialista de un partido o de un país importante que permanece en el poder, ¿no? Claro, lo ha hecho a base de unos sacrificios que pensábamos que eran inasumibles, ¿no? Es decir, coaligarte con el partido que representa a los asesinos de tus compañeros de partido, eso es que nos hemos acostumbrado, pero sigue sin parecerme normal, ¿no? O con un partido golpista, bigolpista, en fin. Estas cosas las asumimos ya como normales, pero no son normales, ¿no? Y por otro lado... Pero pues, basta que lo asuma él, por tanto, ahí podemos... Sí, ya hacer lo ha poco. demostrado, ¿no? Y Sí. entonces esta es la anomalía. La segunda anomalía es que eso se haya prolongado todo lo que se ha prolongado. Es decir, que en condiciones normales y con todo lo que ha pasado, pues en las elecciones de julio del 2023 se tiene que haber producido el cambio. Y estuvo muy cerca el cambio. La gente no sé si es consciente de que faltaron solo unos, no tengo el número... 4 diputados, ¿no? 70.000 votos más o menos. Bueno, pero 4 diputados es la diferencia, me parece, ¿no? Muy poco, Sí. muy poco. Y sin embargo no se consiguió, ¿no? Pues es que eso cambia todo. Para mí, desde luego, me parece que eso debe generar una reflexión acerca de qué se está haciendo de manera mejorable. Lo que esté haciendo el otro, pues ya sabemos que no tiene límites, ya sabemos que hace trampas, ya sabemos que utiliza instituciones, ya sabemos que se alía con lo peorcito que hace. Esto ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros para cambiar la situación, para revertir la situación? ¿Qué? Porque si seguimos haciendo lo mismo que hicimos hasta el año 23 y esperamos un resultado diferente, estamos siendo ilógicos, ¿no? Yo creo que nosotros, los que no somos socialistas, los que no somos de izquierdas, ni somos separatistas, que creo que somos más en España, pues tenemos que hacer cosas. ¿Qué cosas? Pues yo creo que hay que generar ilusión, yo creo que hay que movilizar las bases, yo creo que hay que asegurarse que no falte ni un solo voto. Tengo la sensación de que esos 70.000 votos que faltaron era de gente que quizá no acudió a las urnas porque no era... O bien lo veía que ya estaba hecho, o bien le pareció que no era suficientemente importante. No pudo votar porque era un día 23 de julio, estaba de vacaciones, quiso votar, no llegó. No esto de no poder... Si la izquierda pudo, nosotros también podíamos, ¿eh? Sí, Bueno, salvo los que se quedaron en un tren en Alicante. parado en Alicante. Eso no son 70.000 votos, esos serían 700 o los que fueran, Sí, y sí, está sí. muy grave. Y Te tal. entiendo perfectamente. Pero que no es eso, quiero decir. Bueno, pues a lo mejor teníamos a nuestros hijos dando vueltas de vacaciones o estaban... A lo mejor no fuimos todos suficientemente conscientes de lo que nos jugábamos, a lo mejor se vendió la piel del oso antes de cazarla, a lo mejor las semanas previas a aquellas elecciones pues no se hicieron las cosas bien en uno y otro lado, a lo mejor la no aparición en el último debate, consecuencia de estudios demoscópicos que indicaban que la cosa estaba hecha y no había que estropearlo, quiere decir que esto hay que analizarlo. Y seguro que el otro partido también lo ha hecho mal, pero uno mismo también lo tiene que mirar, ¿eh? Porque si no es que no avanzamos. Es decir, esto es una cuestión. Entonces, que no se lo digas al público, que no, pero si tú internamente no eres consciente de que algunas cosas has hecho de manera inmejorable, pues entonces no vas a poder mejorar, ¿no? Pero entonces esto es por lo que yo estoy abogando ahora. Empecemos ya, porque yo creo que quedan 2 años, ya veremos, pero yo creo que esta legislatura se agota. Empecemos ya a hacer las cosas mejor en preparación de lo que yo espero que sea un cambio de gobierno. Y espero que ese cambio de gobierno, pues por lógica, sea un gobierno de alianza PP-Vox. ¿Nunca nos pondremos de acuerdo? Pues si no nos ponemos de acuerdo tendremos más Pedro Sánchez. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con este partido fascista, con este partido tibio, progre? Ya, pues es que, porque es lo que hay. Es lo que hay. Salvo que tú me convenzas de que PP va a sacar mayoría absoluta, se va a tener que poner de acuerdo con Vox. Y salvo que me convenzas de que la mayoría absoluta la saca Vox, pues se va a tener que poner de acuerdo con el PP. Sí, a mí también me gustaría que la realidad fuera otra, pero esto es lo que hay. Entonces, o empezamos a asumir esto y a explicarlo, y por el camino generando ilusión cada uno en su partido con sus ideas. Si no hacemos eso, como digo, pues no sé, igual vemos a Pedro Sánchez jubilarse en la presidencia del gobierno. Estoy exagerando, ¿eh? No creo que eso vaya a pasar. Pero sí creo que tenemos que empezar a tomar acción, porque es que queda muy poco para las siguientes elecciones, afortunadamente. Esther. Pues yo, Iván, quería ir un paso más allá. Y, bueno, tú has vivido, en fin, los líos que ha habido dentro del gobierno de coalición, Partido Socialista Podemos, luego Partido Socialista Sumar, en fin, andan a la gresca, en fin, todo esto. ¿Crees que esto no ocurrirá en el caso de que haya un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox? ¿O crees que pasará algo muy parecido, aunque con otros temas que son... ¿Crees que es evitable? Ya sé que España tiene solución, pero estos gobiernos de coalición en España tienen solución, y en concreto un hipotético gobierno de coalición Vox-Partido Popular. Pues creo que eso depende de la voluntad de PP y Vox. Es decir,
Los gobiernos de coalición no son nunca fáciles, nunca. Y rara vez ves que eso salga bien. Pero sobre todo, sale mal seguro si no pones todo de tu lado para que salga bien. Y gente que ha estado en gobiernos de coalición, pues puede acabar muy mal, ¿no? Nick Clegg era el futuro de la política británica y occidental y fue viceprimer ministro y un éxito increíble a la tercera vía, y al cabo de 2 años era el director de Relaciones Institucionales de Facebook, ¿sabes? Y hoy ni eso. Entonces, esto puede acabar muy mal, claro. Entonces, como puede acabar muy mal, como no es fácil y como es especialmente difícil para el partido más pequeño, pues entonces habrá que empezar a trabajar sobre eso cuanto antes. Porque si el primer día que tienes una conversación con tu compañero de gobierno es en el primer Consejo de Ministros, pues a lo mejor no es la mejor manera de generar un gobierno con cierta confianza entre sus miembros, ¿no? Entonces, como las cosas que hay que hacer no son fáciles, como esto requiere bastante trabajo, bastante esfuerzo, como va a haber que dar una batalla cultural explicativa de todo, yo lo que digo es que cuanto antes empiecen, mejor, y cuanto antes empiecen a buscar puntos de conexión. ¿Esto no lo habíais empezado a hacer cuando tú estabas en la dirección del grupo o eras el portavoz del grupo? Cuando yo era portavoz del grupo, a mí no me recaía esa responsabilidad, pero sobre todo, es que no quiero entrar en las interioridades del partido, pero sí lo propuse. Vamos a dejarlo ahí, sí lo propuse. Y hoy, con más motivo. Aunque no esté yo, me da igual, pero si es que no se trata de que esté yo o no esté yo. Pero es importante, creo, que se vaya estableciendo una relación de una cierta confianza. Es muy difícil que haya enorme confianza entre los rivales de 2 partidos. Pero voy a poner un ejemplo comparativo. El Madrid y el Barcelona siempre han sido equipos muy rivales, ¿no? Y cuando chocan en un clásico, pues a veces saltan chispas y a veces incluso físicamente llega a haber, pues no digo agresiones, pero mucho impacto, ¿no? Pero cuando juegan para la selección española se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Y entonces se ponen de acuerdo, y cuando se ponen de acuerdo es cuando España gana un europeo, un mundial y otro europeo, ¿no? Y luego otra vez se llevan a morir entre ellos cuando se juntan y tal, pero cuando juegan para España y se ponen la camiseta de España, pues son todos el mismo equipo, ¿no? Entonces, aquí hay 2 equipos distintos, y entiendo que son rivales. A mí me gusta más uno que el otro, no cabe duda. Pero cuando te tienes que poner la camiseta de España, pues tienes que jugar en el mismo equipo. De todas formas, abundando en lo que dice Esther, el otro día Cayetano Álvarez de Toledo reveló un detalle que es importante, que dijo que había un cierto conexión y un cierto diálogo, que incluso se pactaban las desavenencias en momentos determinados. Cuando estábamos ella y yo de portavoz. Sí, estoy hablando por eso, abundando un poco. Eran Por tanto, eso fue posible en un tiempo. Claro que sí. Pero los portavoces. Bueno, Álvaro. ¿Qué tal, Iván? A mí me gustaría preguntarte, porque claro, tú dices que España tiene solución y entiendo que ves ese talento en la sociedad española, pero a mí también me preocupa algunos de los elementos que han calado de toda la ideologización de la izquierda. Hablabas de 2 décadas perdidas en temas económicos. Yo le añadiría también a 2 décadas perdidas probablemente en influjo moral por parte de la izquierda, en una revolución ideológica de tipo woke, con todo lo que, bueno, pues primero Zapatero y ahora Pedro Sánchez ha instalado, ¿no? Entonces me gustaría plantearte, y creo que es interesante lo que apuntabas sobre la batalla cultural, ¿por dónde tienen que ir las vías? Porque yo tengo cierto pesimismo de ver que incluso cuando ha habido gobiernos, bueno, pues que no han sido de izquierdas en el periodo posterior a Zapatero, bueno, pues no se revirtieron muchas de esas políticas o de esas leyes, ¿no? Parece que la sociedad española se ha acostumbrado al aborto libre, a la eutanasia, se ha acostumbrado, en fin, pues a un cierto apesebramiento de la sociedad, ¿no? A la cultura del funcionariado en vez de la cultura del emprendimiento. Es decir, hay muchos elementos en la sociedad española que creo que están desgastados, que creo que falta fortaleza moral. Entonces, ¿realmente estamos seguros de que España tiene solución? ¿Cuál crees que serían esas vías? Y también parece como que esos debates se quieren rehuir, que vamos a lo económico, a lo de la gestión, y no estamos poniendo el acento en si queremos ser una sociedad fuerte moralmente, también hay elementos que tendríamos que reflexionar, ¿no? Y no dejarnos llevar solo por el posmodernismo que nos invade y que la izquierda ha inoculado durante 2 décadas. Bueno, completamente de acuerdo, y pues decíamos antes que el Partido Popular ahora tiene una gran oportunidad para definir lo que quiere ser y ojalá sean capaces de generar una línea política atractiva para sus votantes, ¿no? Lo que pasa es que las cosas que ya voy leyendo pues no parece que vayan por ese camino. Pero claro que para llegar a tener un programa económico y de crecimiento y de prosperidad, primero hay que dar una batalla cultural. Claro que hay que alejar a la gente del estatalismo, claro que hay que llevar a la gente por el camino del crecimiento, del esfuerzo, del emprendimiento, de la libertad, de la responsabilidad. Claro que hay que convencerles de que este es el mejor camino. Claro que la dependencia del Estado, no digo de gente que se encuentre con algún tipo de problema, que tenemos que hacer que la gente no pase a ser
un individuo desarraigado de cualquier tipo de identidad, dependiente del Estado, independizado y olvidándose de los conceptos de familia, de pertenencia, de nación, de futuro. Todo esto es la batalla cultural, ¿no? Esto es lo que el Partido Popular no ha querido hacer hasta ahora. En este Congreso veremos si de aquí salen reforzados con estas ideas o no. Si es que no, pues chicos, yo ya, como decía un amigo mío argentino hace 20 años, cuando le preguntaba, digo, ¿pero tú qué salida le ves a esto? Dice, pues yo la única salida que le veo es el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, ¿no? Si no somos capaces ya de entre los que no somos de izquierdas o separatistas, proponer lo obvio, que es obvio, que es que lo ve todo el mundo, que es que incluso un país que estaba tan mal dirigido como Argentina en año y medio de gobierno con las políticas adecuadas se está revirtiendo, que otro país como El Salvador, que era el país con la mayor tasa de criminalidad del mundo y de homicidios del mundo, pasa a ser el país más seguro de Iberoamérica, que en Estados Unidos, en cuanto empiezas a mirar qué está haciendo el Estado de manera mejorable, salen miles de millones de dólares, ¿no? O sea, si todas estas cosas, o que ves lo que está haciendo Meloni en Italia, liderando un país a la que se consideraba una fascista extrema derecha peligrosa y hoy es considerada la líder, yo desde luego la considero la líder de la derecha más importante de Europa, si no somos capaces de aprender y de proyectar estas ideas que son obvias, chico, entonces ya a lo mejor es que no nos merecemos salir de esto, pero yo tengo la esperanza de que sí seamos capaces entre todos de... Muchas de esas respuestas, a propósito de esas ideas, están en este libro. España tiene solución hacia un futuro brillante y próspero, que acaba de publicar Iván Espinosa de los Monteros. Iván, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y hasta una próxima ocasión. Estaremos atentos a tus siguientes pasos, esa fundación, ¿no?, que vas a crear, o think tank, ¿no?, para sugerir ideas que puedan ser copiadas o por lo menos seguidas desde el punto de vista de llevarlas a la práctica por parte de los que pueden hacerlo, en definitiva. Gracias, Iván, hasta siempre. Muchas gracias.